Seguimos con mucho más aquí en la primera de ATV. Tengo la compañía del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ayala. Le doy la bienvenida. Pamela, buen día, un gusto estar acá conversando con usted. Le doy, bueno, vamos a tocar el tema de la inhabilitación y reemplazo de los candidatos y también de lo que viene a ser el calendario electoral, ¿no es así? Magnífico. Estos días el país ha tenido características muy especiales en materia electoral debido a que los tribunales electorales departamentales procedieron a emitir las resoluciones de inhabilitación de distintas candidaturas que no habrían presentado documentación y en consecuencia se procedió a inhabilitar a candidatos y candidatas. En todo el país podemos destacar que la cantidad de inhabilitados por incumplimiento de requisitos para continuar con el proceso electoral es de 6.827 candidatos y candidatas. Pamela, podemos destacar que la mayor parte de estas candidaturas que fueron inhabilitadas se debe a que no presentaron ni un solo documento, no presentaron absolutamente nada, y en el resto sí procedieron en algunos casos a presentar documentación, pero les faltaba uno o dos documentos, y por eso es que se genera este número de inhabilitaciones en todo el país. De tal forma que también podemos informar que existen 8.494 candidatos y candidatas que en este momento estarían habilitados y habilitadas, cuya publicación por primera vez de esta lista de candidaturas se llevará adelante este domingo 18 en todos los medios de comunicación impreso en cada uno de los departamentos. Hasta el día de mañana tienen las agrupaciones políticas entonces para poder reemplazar a sus candidatos y pues ellos también tienen que presentar la documentación, ¿no? Sí, respecto al reemplazo debemos distinguir dos situaciones. El 16, mañana 16, concluye la fecha para que las agrupaciones políticas puedan reemplazar candidaturas, sustituir candidaturas por causas relacionadas con la equidad y alternancia. Eso significa que si han habido organizaciones políticas a las que se les ha observado por no cumplir en criterios de equidad y alternancia, es decir, igualdad entre hombres y mujeres al momento de definir las listas, entonces hasta mañana tienen que realizar esas sustituciones. El resto de las sustituciones, es decir, las 6.000 y tantas candidaturas que se habrían observado, deben ser sustituidas, pero esta sustitución se podrá dar hasta 3 días antes del proceso electoral. Entonces, las organizaciones políticas tienen las siguientes semanas para ir trabajando, identificando sus candidaturas con la finalidad de sustituir alrededor de estas 6.000 candidaturas que habrían sido observadas. Lo que sí podemos también señalar, Pamela, es que un candidato que ha sido inhabilitado ya no puede participar ni dentro de su propia lista, ni tampoco puede irse a otra organización política y participar como candidato o candidata en otra organización política. Por lo tanto, si alguien quedó inhabilitado o inhabilitada, se queda en esta situación y ya no participa del proceso electoral 2015. Aquí en Santa Cruz no está muy clara la figura, ¿no? Los candidatos, los diputados y senadores que tenían la intención de ser candidatos, ¿por qué no pueden a la gobernación? Bien, respecto a la cantidad de... ¿Por qué esos candidatos sí pueden ser a la gobernación? Ya, respecto a lo que implica en el caso de Santa Cruz, existían 3.634 candidatos y candidatas, de los cuales 2.426 presentaron la documentación, quedaron totalmente habilitados y 1.163 quedaron inhabilitados. De estos inhabilitados existían 45 candidaturas que respondían a tareas relacionadas con haberse desempeñado como diputado, como senador titular, o también haberse desempeñado como autoridad en La Paz, como viceministro, director general, ministro, etc. De ahí que esta prohibición resulta muy concreta cuando la ley determina la residencia mínima para ejercitar
cargos vinculados con este proceso electoral, mínima de permanencia de 2 años en un determinado lugar donde va a ser candidato. De ahí que se han generado este tipo de inhabilitaciones en el entendido de que las personas que habrían trabajado en la ciudad de La Paz en calidad de asambleístas, titulares o autoridades de igual forma, habrían quedado inhabilitadas porque estaban prácticamente viviendo en La Paz y no así en el departamento de Santa Cruz. Hasta ahí la figura es clara, vocal. Pero ¿por qué no pueden ser candidatos a alcaldes, concejales, subgobernadores, pero sí a gobernador? En este sentido, el Tribunal Supremo Electoral, en función a lo que usted está planteando, emite una resolución que determina una precisión procedimental respecto a estos 2 años a los cuales se hacía referencia. Y evidentemente dentro de este lineamiento se toma en cuenta esta particularidad que usted hace referencia de la posibilidad de que sí puedan actuar en el ámbito de las gobernaciones en calidad de candidatos o candidatas. Pero no está clara la figura, ¿no, vocal? Porque, por ejemplo, le voy a poner 2 casos. Del senador Antelo, aquí en Santa Cruz, y del diputado Cejas en Potosí. Ambos fueron parlamentarios, ¿ya? Pero están habilitados para ser candidatos a senadores. ¿Candidatos a? Candidatos Germán Antelo a gobernadores. Bueno, vuelvo a señalar que acá, al momento de establecer la propia resolución, se generó esta particularidad donde se precisa la posibilidad de que actores en el ámbito legislativo puedan participar dentro de lo que implica su actuación como candidatos o candidatas en el ámbito de la gobernación. Hay muchas protestas, ¿no? Evidentemente se ha generado un conjunto de protestas, un conjunto de expresiones que entendemos que son parte de lo que implica las manifestaciones democráticas de nuestro país, Pamela. Hay ya anuncios de protestas, de huelgas incluso, ¿no?, por parte de los candidatos que han sido inhabilitados. ¿Esto incomoda al órgano electoral? Bueno, el conjunto de expresiones que puedan generarse en materia de electoral a partir de las actuaciones que acontecen, indiscutiblemente son parte de la expresión democrática en nuestro país. Y desde luego, candidatos y candidatas pueden utilizar los recursos correspondientes que permitan generar estas expresiones democráticas en el país. Doctor, ¿qué se está haciendo para subsanar algunos errores, algunas irregularidades detectadas en las elecciones presidenciales? En el anterior proceso electoral, en las elecciones 2014, se habían identificado a partir de la evaluación varios elementos que tenían que ser objeto de ajuste y de perfeccionamiento. En este sentido, uno de ellos tiene que ver con los plazos para entregar el cómputo departamental y el cómputo nacional. Y se ha determinado la priorización de la certeza antes que la rapidez. Por lo tanto, cada tribunal electoral departamental se tomará los 7 días correspondientes para realizar el cómputo departamental y el Tribunal Supremo Electoral emitirá el cómputo final en los 5 días después. Acá se prioriza la certeza antes que la rapidez, porque ese fue un elemento muy cuestionado, duramente cuestionado con anterioridad, cuando se ofreció un resultado en un porcentaje a cierta hora y no se cumplió. Nunca más ocurrirá aquello. Por otro lado, desde luego se toman en cuenta los ajustes procedimentales necesarios con la finalidad de evitar que acontezcan elementos que afecten, más allá del proceso electoral, elementos que han afectado considerablemente la imagen institucional del Tribunal Supremo Electoral. Ahora es un poco más complicado, ¿no? La papeleta viene a ser diferente, son regionales ahora. Vamos a tener centenas de papeletas porque existen 2 papeletas por cada que los bolivianos vamos a utilizar para votar. Una papeleta para el ámbito departamental, donde se eligen sobre todo gobernaciones y representaciones a la asamblea,
Pero además, en esta papeleta, de acuerdo al departamento, hay otras autoridades que se eligen. Por ejemplo, se elige el vicegobernador en Pando, los subgobernadores en el Beni, o también autoridades regionales en el caso de Chaco Tarijeño. Pero en el resto de los departamentos, sobre todo, vamos a utilizar estas papeletas para elegir gobernaciones y representaciones, las representaciones a la asamblea departamental. Ahora, hay la otra papeleta, que es aquella que tiene que ver para la elección de las autoridades municipales, donde los bolivianos elegimos las alcaldías correspondientes, o el alcalde o alcaldesa, y los concejales municipales. Entonces, son centenas de papeletas que se están elaborando, alrededor de 400 papeletas que se van a imprimir y que cada tribunal electoral departamental va a proceder a realizar la impresión. Me imagino que usted plantea este elemento a partir de aquello que aconteció en el título de la papeleta, ¿cierto? Y acá se están tomando en cuenta medidas de seguridad que permitan evitar que acontezca una mano criminal, como aconteció en el anterior proceso electoral, donde alguien de mala fe, con mala intención y de manera directa procedió a alterar ese elemento que afectó considerablemente y causó niveles incluso de hilaridad en la población. En los plazos establecidos, ahora ya se puede hacer campaña en los espacios públicos. Evidentemente, en este momento estamos dentro de lo que implica la campaña electoral en actos públicos de campaña. Las organizaciones políticas, candidatos, candidatas, pueden realizar todo lo concerniente a la campaña electoral, ir, solicitar y pedir el voto al ciudadano, emitir pancartas, pasacalles, actos públicos de campaña, de tal manera que todo esto es parte de la dinámica electoral que está aconteciendo en nuestro país. Y esta actividad electoral, desde luego, deberá darse solo en actos públicos de campaña o en las calles, dado que en los medios de comunicación se realizará esta actividad electoral a partir del 27 de febrero. A partir del 27 de febrero, de acuerdo al calendario electoral, empieza el periodo de difusión de propaganda electoral en medios de comunicación. El calendario electoral tiene dentro de las diversas actividades esta que señala que a partir del 27 de febrero los distintos medios de comunicación podrán iniciar la propaganda electoral correspondiente, donde los actores políticos en propagandas puedan elegir puedan pedir el voto de los ciudadanos. Ahora, acá es importante señalar que dentro de la precisión reglamentaria sobre la propaganda electoral existe una connotación muy particular, que los medios de comunicación tienen 10 minutos para realizar esta propaganda electoral, o sea, para que los actores políticos, cada organización política utilice esta propaganda electoral. 10 minutos para las autoridades en el ámbito departamental y 10 minutos para las autoridades en el ámbito municipal. Esto es importante señalar debido a que al ser dos papeletas las que van a ser marcadas por los propios ciudadanos, las organizaciones políticas podrán realizar esta campaña electoral 10 minutos en el ámbito departamental, en televisión, radio, 10 minutos en el ámbito municipal, en televisión, radio. Doctor, para finalizar, el registro biométrico. ¿Cómo estamos en cuanto al registro biométrico? En este momento se está realizando las actuaciones correspondientes para el registro biométrico y se está en proceso de construcción de este registro biométrico, dado que toda la información que se llenó el año pasado en este momento se está revisando. Se procede a lo que es la propia incluso revisión de las personas que han fallecido, depuración de fallecidos, los cambios de domicilio y todos aquellos elementos que hacen parte de la construcción del padrón electoral.
los primeros días de febrero, de acuerdo al calendario electoral, ya existen las actuaciones vinculadas con el propio calendario, con el propio padrón electoral. De ahí que existe la publicación de las listas de ciudadanos que hayan quedado inhabilitados, por ejemplo, para que puedan realizar las presentaciones, y desde luego, una vez que se concluya con esta construcción del padrón electoral, se entrega a cada uno de los tribunales electorales departamentales, ya para que se vayan organizando las mesas de sufragio y también el sorteo de jurados electorales, que es una actividad propia del mes de febrero. No me mencionó la fecha para el inicio del registro. Para la entrega del padrón electoral, los primeros días de febrero, el CERECI de cada uno de los departamentos entrega el padrón electoral al CERECI, al Tribunal Electoral Departamental, y al Tribunal Electoral Departamental, con su padrón conformado, procede las actuaciones correspondientes respecto a este padrón. Bien, muchísimas gracias entonces, doctor, por habernos acompañado la mañana de hoy en la Primera de TV. Gracias. Que tenga una excelente jornada. De igual forma, buen día, un lindo día. Continuamos con más en la Primera junto a Lucila.